Dios les bendiga, les guarde. Para mí ha sido un placer, ha sido un verdadero privilegio haberles acompañado hasta este punto. Y bueno, estamos el día de hoy aquí también con la finalidad de estudiar la palabra de Dios, con la finalidad de pedirle a Dios que nos ayude, que pueda preparar nuestras mentes y corazones para conocer lo que la Biblia dice y creer lo que la Biblia dice, para que nuestra fe esté basada no en esquemas teológicos que han sido lamentablemente afectados y diseñados por incursión de la filosofía griega en el pensamiento teológico occidental. No queremos eso. No queremos una fe basada en especulaciones humanas. Queremos una fe basada en lo que la Biblia dice, en lo que la palabra de Dios enseña. Y cuando la Biblia es el fundamento de nuestra fe, entonces nuestro conocimiento del carácter de Dios es supremamente mejor. Y cuando conocemos a Dios como realmente es y conocemos a Cristo como realmente es, el resultado seguro es que le amaremos, caeremos de rodillas ante sus pies y recibiremos una vida absolutamente distinta, una vida nueva. Así que esa es la intención de estos estudios. La intención es que Dios pueda ser conocido y Jesucristo pueda ser exaltado al conocerle como verdaderamente es. Así que bueno, muy bien. Vamos el día de hoy a estudiar una de las secciones más, pero más importantes y absolutamente eh, mal interpretadas, mal usadas, fuera del contexto al cual pertenece, como es la sección contenida en Romanos capítulo número 3 al 5. El día de hoy vamos a hacer el esfuerzo de limitarnos al capítulo número 3 para que mañana podamos ver las implicaciones del capítulo número 5. Así que vamos entonces a pedirle a nuestro Padre Celestial que pueda guiar nuestra exposición el día de hoy y nuestra exposición pueda ser absolutamente dirigida por el Espíritu Santo, nuestras mentes puedan estar abiertas, puedan nuestros corazones estar preparados para oír la palabra de Dios con atención, con humildad y con la disposición de aquel que quiere aprender lo que Dios dice, porque lo que Dios dice debe siempre confrontarnos, debe siempre llevarnos a pensar, Señor, ¿cómo puedo entender esto? Señor, yo creía que yo conocía esto, que dominaba estos textos, pero yo quiero que tú me enseñes, Señor, a profundidad estos textos. Y entonces Dios nos va a enseñar, Dios nos va, Dios nos va a dar su guía, su espíritu. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Nuestro Padre, nuestro bendito Señor, Padre, hemos venido delante de ti en esta hora. Solamente, Padre, confiando en los méritos preciosos de Jesucristo nuestro Señor. Padre, nosotros nos presentamos delante de ti pidiéndote el cumplimiento precioso de tu promesa, Señor. Por amor a Jesucristo, cumple tu promesa de enviar tu Espíritu Santo a nosotros para que tu Espíritu nos guíe al conocimiento de toda verdad. Y al ser guiados, Padre, para contemplar tu verdad, pedimos que tu Espíritu nos transforme, Señor, que tu Espíritu nos haga nuevas criaturas que puedan crecer de gloria en gloria a tu imagen y semejanza, Señor. Transfórmanos, obra poderosamente en nosotros. Te lo pedimos por amor y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. ¿Cuál es la verdad bíblica? ¿Cuál es la verdad bíblica acerca del problema del pecado? El día de ayer vimos que existen al menos dos posibles
formas de definir el pecado. Y permítanme decir con toda contundencia, pero con mucha humildad, que solamente una de esas dos posibles opciones de definir el pecado, solamente una de ellas es bíblica. Tenemos dos posibles opciones. Número uno, definir el pecado como la transgresión voluntaria. En otras palabras, la transgresión que implica siempre la voluntad de la ley de Dios. La transgresión de la ley de Dios que implica siempre la voluntad. En otras palabras, el pecado es un asunto del carácter. En otras palabras, el pecado es un asunto que involucra la decisión y por tanto hace responsable a todo individuo delante de Dios. Pero tenemos una segunda opción, que es la definición con que nosotros citamos al teólogo medieval reformador Juan Calvino, que a su vez la toma de Agustín de Hipona, que es el fundador de la arquitectura de la teología medieval católica, y de acuerdo a esta definición, que pudiésemos decir la definición agustiniana, la definición calvinista y por supuesto la definición luterana del pecado, es definir el pecado no como una transgresión de la ley de Dios, sino definir el pecado principalmente como la naturaleza que hemos heredado de nuestros padres, que por causa del pecado de Adán es una naturaleza corrompida y de acuerdo con esta definición, esta naturaleza es una naturaleza que nos hace culpables a la ira de Dios, que nos hace pecadores por ser sencillamente seres humanos desde el momento de la concepción, desde el momento del nacimiento, ya somos pecadores por esencia, porque el pecado no es lo que hacemos, sino el pecado es lo que esencialmente somos. Pecado es lo que me constituye por herencia sin yo haber decidido, sin yo haber pedido, sin yo haber participado. Yo soy pecador porque soy pecado, porque mi constitución ontológica es el pecado, porque el pecado es lo que forma parte de cada fibra de mi ser. Así que tenemos dos definiciones de pecado. Tenemos una definición que posiciona el pecado dentro del carácter, dentro del ámbito de la voluntad, de la decisión, que nos hace responsables delante de Dios. Y en segundo lugar, tenemos la posibilidad de definir el pecado como aquello que me constituye sin yo haber participado en ello. Pecado es lo que soy, pecado es lo que me constituye y lo que me hace naturalmente humano. Eso es pecado. Pecado es la naturaleza humana degradada por el pecado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas dos definiciones, cuál de estas dos definiciones se ajusta a lo que la Biblia enseña acerca del pecado? ¿Cuál de estas dos definiciones le hace justicia al concepto bíblico de pecado y al concepto bíblico del juicio de Dios? ¿Cuál de estas dos definiciones se ajusta al concepto bíblico de el pecado? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? ¿Cuál es la verdad bíblica? Muy bien. Para descubrir cuál es la verdad bíblica, el día de hoy nosotros vamos a estudiar el capítulo número 3 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Por qué razón vamos a estudiar el capítulo número 3 de la carta del apóstol Pablo a los romanos? Por una muy sencilla razón. Atención con lo que voy a decir. Porque tanto Agustín de Hipona como Lutero, como Calvino, creyeron ver en el ministerio del apóstol Pablo y en sus escrituras, como por ejemplo Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 7, estos
tanto Lutero como Calvino, como Agustín de Hipona, creyeron ver en Romanos 3, 5, 7 y otros pasajes del apóstol Pablo el sustento bíblico para la idea de que el pecado, más que una transgresión de la ley de Dios que implica la voluntad, era, de acuerdo con Pablo, según estos reformadores y Agustín de Hipona, de acuerdo con Pablo, ellos creyeron que el pecado era, en su interpretación paulina, era la naturaleza que nos constituye y que hemos heredado. Entonces, nosotros vamos a estudiar Romanos capítulo 3 con la intención de revisar en este texto si el apóstol Pablo realmente creía que el pecado era un asunto con el que hemos nacido, si el pecado es un asunto de la naturaleza, si el pecado es un asunto ontológico, es un asunto del ser, es un estado del ser, es una condición de la humanidad antes de ser una decisión que se toma delante de Dios. Entonces, ¿qué cosa dice la Biblia? Ok, para nosotros descubrir con total claridad lo que el apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo número 3, nosotros necesitamos comenzar por la estructura del libro o la estructura de la carta del apóstol Pablo a los romanos, por lo menos desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 3. Por lo menos necesitamos comprender la estructura, porque en la estructura de la argumentación se nos ofrece el contexto que el discurso del capítulo número 3 va a manejar. Entonces, si nosotros queremos comprender correctamente cuál es el argumento de Romanos capítulo 3, nada mejor que conocer el contexto inmediato, el contexto estructural mediante el cual Pablo ordena su presentación en los primeros capítulos de Romanos. Entonces, mira esto. Número 1, ¿ok? Desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 4 y último versículo, ¿ok? Hasta el capítulo 4, versículo 25. ¿Cómo está estructurado esta presentación del apóstol? Muy bien. Noten esto. Desde el capítulo número 1, el apóstol Pablo, después de su saludo epistolar a la iglesia que se encuentra en Roma, Pablo les explica que ha querido viajar a Roma para conocerlos personalmente. Pablo no es el fundador de la iglesia de Roma. Pablo escucha de la fe de los romanos y cuando escucha de la fe de los romanos, experimenta el deseo en Cristo de ir a Roma para impartirles algún don espiritual. ¿Ok? Para aportar para su crecimiento. Pablo no es el fundador. Quiere conocerlos para aportarles algún don espiritual en el conocimiento de Cristo Jesús. Y entonces, al decir eso, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis cuántas veces me he propuesto ir a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice eso? Luego dice, porque no me avergüenzo, porque soy deudor tanto a judíos como a griegos del Evangelio de Cristo. Miren cómo dice Pablo, soy deudor del Evangelio tanto para judíos como para griegos, soy deudor en Cristo Jesús. Es decir, yo soy un deudor, yo les debo a ustedes. Yo me debo a ustedes, romanos, gentiles, no judíos, al igual que me debo a los judíos. Yo soy un deudor de ustedes. Y en ese momento, en ese instante, Pablo formula la declaración de propósito, que es la declaración epistolar clásica que resume toda la temática de Romanos, versículo 16 al versículo 18. ¿Y por qué el versículo 18? Porque algunos lo dejan hasta el versículo 17 nada más, pero en realidad no es hasta el versículo 17 como vamos a mostrar. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 18. ¿Cómo dice el apóstol? El apóstol Pablo dice así. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
¿Por qué? Porque en el Evangelio se manifiesta o se revela la justicia de Dios para todo aquel que cree, como está escrito. Mira esto, como está escrito, y ahora cita el Antiguo Testamento, como está escrito, y cita Habacuc capítulo 2, versículo 4. Mas el justo por su fe o por la fe vivirá. Oh, y entonces, nota esto, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? ¿En qué contexto? Y el versículo 18 nos suple el contexto en el cual el justo va a experimentar la vida o va a experimentar la salvación. Y dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Nota esto, el Evangelio revela la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios también se revela y se va a revelar. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿qué es el Evangelio? En resumidas cuentas, de acuerdo con Romanos 1, versículo 16 al 18, el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que por la fe cree en Cristo Jesús en el contexto de la ira de Dios sobre la injusticia e impiedad de los hombres que se va a manifestar en el día final. Entonces, el Evangelio es el poder que Dios tiene para salvar en el presente y garantizarles a esos que salva su salvación en el día en que Dios manifieste su ira y rechazo contra el pecado en el día del juicio final. Entonces, desde el principio, el evangelio que el apóstol Pablo va a exponer es un evangelio que hace un balance perfecto entre la seguridad que tenemos en el presente de la salvación en Cristo y la expectativa de juicio futuro, que es parte integral, esencial del evangelio. No podemos separar estas dos cosas. ¿Ok? Muy bien. Y entonces después del capítulo número 1, versículo 18, el apóstol continúa el tema de la ira de Dios sobre el pecado, teniendo en mente toda la gentilidad, teniendo en mente todos los paganos, todos los que no son judíos. Y el apóstol entonces llega a hacer equivalencia entre la ira de Dios, de la cual ha hablado en el versículo 18, y en los versículos números 28 al 32, el apóstol Pablo hace equivalencia entre la ira del versículo 18 y la muerte eterna de la cual son dignos, de acuerdo al dictamen de Dios, de acuerdo al justo juicio de Dios, de la muerte eterna que son dignos aquellos cuya vida esté caracterizada y señalada por la práctica constante del pecado. Por eso el apóstol hace esa lista desde el versículo 28 de todos esos pecados para decirnos que todos los que viven y todos los que hacen eso y todos los que viven de esa manera, entonces son dignos de la muerte del juicio de Dios. Son dignos de la muerte que Dios va a manifestar en el día del juicio. Y hablando del día del juicio, Pablo comienza el capítulo número 2. Y en el capítulo número 2, los primeros los primeros versículos, capítulo número 2 de Romanos, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 16, el apóstol Pablo nos habla acerca del día de la manifestación de la ira y del justo juicio de Dios sobre el pecado. Y hablando de ese juicio, el apóstol Pablo dice sin absoluta duda y en total y completa claridad, diáfana como la luz, el apóstol Pablo dice en los versículos 5 al 7, y es más, lo dice aún más, pudiésemos decir desde el mismo versículo 5 hasta el versículo 16, el tema del apóstol Pablo es que Dios en el día final hará un juicio que está basado en las obras. Por eso dice en el versículo 6 en adelante que en aquel día Dios pagará con vida, con honra y con inmortalidad a aquel que perseverando en bien hacer busca gloria, honra, inmortalidad, pero pagará con ira y condenación a aquellos, dice, a aquellos, ¿quiénes? A aquellos que han perseverado en el pecado, a aquellos que han perseverado en el mal, porque Dios pagará a cada quien según sus obras. El juicio de Romanos capítulo 2 es según las obras. Eso es lo que dice Pablo. No lo digo yo, no lo dice Santiago, lo dice Pablo. Pablo dice que el juicio final es en base a las obras. Y luego dice en el versículo número 12
Usted lo puede leer, Romanos capítulo 2, versículo 12 dice que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Pero todos los que por la ley han transgredido, todos los que por la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y luego comienza el versículo 13 al versículo 16, que es una pieza absolutamente impresionante de claridad teológica, dice el apóstol Pablo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores, los que la hacen, los que la guardan, los que la practican, los hacedores de la ley, los que serán, tiempo futuro, perfecto. Es un futuro la primera vez que el verbo justificar aparece en la epístola de los Romanos. Serán justificados. ¿En dónde? ¿En qué momento? Versículo 16. En el día en el que Dios, por medio de Jesucristo, juzgue los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Señoras y señores, el apóstol Pablo, la primera vez que habla de justificación en Romanos, la habla en el contexto del juicio final que se basa en las obras. Eso es impresionante, porque luego la teología occidental, la teología reformada, la teología protestante va a hacer una disección no autorizada por las escrituras de la justificación, en donde va a limitar la justificación por la fe a una experiencia subjetiva presente que forma parte del propósito eterno de la elección divina que predestina al hombre y va a quitar total conexión de la justificación presente con la justificación que sucede en el día del juicio final. Y eso no lo dice la Biblia no hace eso. La Biblia presenta la justificación presente en total armonía con la justificación final de Romanos capítulo 2, versículo 13 al versículo 16. Y como vamos a ver, Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20. Esto es absolutamente claro. Esto pertenece a la teología del apóstol Pablo, cosa que la teología occidental, por sacar a Pablo de contexto, va a dañar, va a malograr esta exposición paulina. Muy bien, entonces después que termina el versículo 16, comienza el versículo 17 de Romanos capítulo 2. Y a partir del versículo 17, atención, a partir del versículo 17 hasta el versículo 24, Pablo hace su primer señalamiento del pecado o los pecados de Israel. Escucha, Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Pablo realiza en este punto, en este grupo de textos, Pablo realiza su primer señalamiento del pecado y de la culpa de Israel. Y cuando llega al versículo número 24, llegamos a una parte muy importante de la Biblia, porque en el versículo 24 Pablo dice que en vez de glorificar a Dios, Israel se ha encargado por causa de su pecado de hacer que el nombre de Dios sea profanado en todo el mundo. Y esto es algo pero demasiado serio, porque para la comprensión israelita, Dios llamó a Abraham para hacer de él una descendencia, para que esta descendencia glorificara al Dios de los cielos en medio de la perdición del mundo. Pero entonces el apóstol Pablo dice, que en vez de glorificar a Dios en la tierra, Israel, por causa de sus pecados, se ha encargado de que las naciones, en vez de bendecir y glorificar a Dios, lo que hagan sea profanar el nombre santo de Dios. Y entonces esto es un señalamiento demasiado serio y Pablo va a tener que explicar lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que Dios llamó a Israel para glorificar su nombre en la tierra, pero en vez de glorificar su nombre en la tierra, Israel lo que ha hecho es profanar el nombre de Dios en la tierra? Entonces Pablo va a explicar qué fue lo que falló. ¿Qué fue lo que falló? A ver, si Dios llamó a Israel para que Israel cumpliera un propósito, pero Israel no cumplió el propósito, sino que hizo todo lo contrario, la pregunta es, ¿quién falló? ¿Falló Dios, que es el que llama, o falló Israel? ¿Quién falló? ¿Falló Dios o falló el ser humano? ¿Te das cuenta? Entonces Pablo va a tener, en este momento, Pablo va a tener que explicar lo que él acaba de decir. ¿Y qué es lo que él va a explicar? Él va a explicar lo que termina de decir en el capítulo 11, versículo 5, que de Israel quedó un remanente y es con este remanente el que Dios se propone cumplir su propósito, porque no todos los que son judíos lo son realmente. Y ahí comienza el versículo número versículo número 25 de Romanos capítulo 2. Y es lo que vamos a comenzar a leer. Romanos capítulo 2, versículo 25. Vamos a leer rápidamente. Romanos capítulo 2, versículo 25. ¿Qué es lo que Pablo va a explicar? Pablo va a explicar
¿Por qué razón? Si Dios llamó a Israel, Israel en vez de cumplir el propósito de Dios, Israel hizo todo lo contrario. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que Israel hizo todo lo contrario? ¿Quién falló? ¿Falló Dios o falló Israel? ¿Falló Dios o falló el ser humano? ¿Quién falló? Entonces, en el versículo número 25 de Romanos capítulo número 2, Pablo se dedica a exponer entonces su primera exposición de lo que constituye su propia comprensión de Israel. En otras palabras, a ver, toda esta larga oración se resume en pocas palabras diciendo que lo que Pablo va a hacer en Romanos capítulo 2, versículo 25 hasta el versículo número 29, es decirnos quién es Israel, quién constituye verdaderamente Israel. Y Pablo va a responder que Israel no está constituido por la circuncisión hecha con mano en la carne. Israel está constituido por la circuncisión que Dios hace en el espíritu, no en la carne. Ese es Israel. Israel es no el que externamente es judío. Israel es aquel que internamente ha creído en el Señor, recibe a Jesucristo y por la fe experimenta la circuncisión del corazón. Ese es verdaderamente Israel. Y nosotros vamos a comenzar con Romanos capítulo 2, versículo 25. Vamos a leer rápidamente, por favor. Dice así. Romanos capítulo Ahora tenemos, creo que, un problema de conexión. Estamos teniendo un problema y tenemos un que se vuelva a buscar la conexión con el nombre de los pinos que está de Venezuela. Permite que se conecte en este momento otra vez. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí se escucha. Sí, mi hermano. Ok. Esperemos que el hermano ya está entrando. Esperemos unos minutos. ¿Puedes tocar un himno, por favor? Un instrumental, un instrumento. Ojalá que pueda tener una conexión, por favor.
Muy bien, estamos de vuelta. Estamos de vuelta con ustedes. Dijo el día de ayer un amigo muy querido, dijo que el susto de la conexión es clásico. En otras palabras, está patentado. Está patentado cada vez que hacemos un programa desde Venezuela. El susto de la conexión es una patente, es un sello. Muy bien. Vamos entonces a regresar a nuestra lectura de la Biblia, Romanos capítulo número 2, versículo 25 en adelante. Romanos capítulo número 2, versículo 25 en adelante. Dice la Biblia así, atención, tome su Biblia en sus manos y leamos juntos. Dice la Escritura, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Se da cuenta? ¿Por qué la circuncisión? Porque la circuncisión es la señal, es la marca o la señal identitaria. Es decir, es la señal de identidad más propia del pueblo de Israel. Es la señal de identidad más propia, más con la que ellos más se identifican, no solamente en este tiempo, sino en el tiempo del apóstol Pablo. Entonces, en otras palabras, ser circuncidado era ser parte del pueblo de la promesa, era ser parte del pueblo del pacto, de acuerdo a la comprensión israelita de sí mismos. Entonces, miren lo que dice el versículo 26. Atención con esto. Dice así, si pues el incircunciso, atención con el argumento de Pablo, mira lo que Pablo va a decir, escucha esto, dice así, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley. Escucha, esta traducción es confusa, porque en el griego no dice ordenanzas de la ley. En griego dice, si pues el incircunciso guardare las dikaiomata tuteu. ¿Qué quiere decir eso? Dikaiomata tuteu quiere decir la justicia o las justicias de la ley. Aquí Pablo está diciendo algo importante. Pablo dice, si el incircunciso guarda la justicia de la ley, mira la pregunta que hace entonces, no será tenida, no será considerada, no será pensada, no será contada su incircuncisión como circuncisión. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra tenida en la traducción de la Reina Valera de 1960? ¿Cuál creen ustedes que es la palabra que dice no será tenida, tenida? ¿Cuál creen ustedes que es la palabra griega para tenida en la escritura original? Es la palabra logizomai. Es exactamente la palabra que en el capítulo 4 se utiliza para contar por justicia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que su incircuncisión, la incircuncisión del incircunciso, será contada por circuncisión. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y ahora mira esto, atención con esto. Versículo 27. Mira lo que dice Pablo. Atención. Dice así. Y el que físicamente es incircunciso, atención, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, pero guarda perfectamente la ley. La palabra griega es telusa. La palabra griega telusa es en realidad un participio del verbo griego teleo, de donde sale el adjetivo teleios, que quiere decir perfecto. Aquí Pablo está diciendo que existe la posibilidad en la que un incircunciso físicamente guarde completamente la ley. ¿Se da cuenta lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Y cómo es posible eso? Vamos a ver lo que dice. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley.
Y ahora mira lo que dice Pablo en el versículo 28 y 29 para que entendamos cómo Pablo es capaz de pensar que puede existir un incircunciso que guarde perfectamente la ley. Mira lo que Pablo dice, versículo 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Escucha, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu o por el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Atención con esto, señoras y señores, porque Pablo acaba de hablar de una circuncisión que es en el corazón, de una circuncisión que es por el espíritu. ¿Qué circuncisión es esa que Pablo tiene en mente? Abra su Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo número 30. Deuteronomio capítulo número 30. Deje un dedo, por favor, en Romanos capítulo 3 porque vamos a regresar. Deuteronomio capítulo número 30, por favor. Váyase conmigo a Deuteronomio capítulo número 30 y vamos a descubrir en Deuteronomio capítulo 30 algo absolutamente interesante. Mira lo que dice Moisés en Deuteronomio capítulo número 30. Escucha esto. Deuteronomio capítulo número 30, versículo 1. Vamos a leer. Dice así la Biblia. Escucha esto. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que Moisés está diciendo? Moisés está diciendo que vendrá un momento en el que Israel haya experimentado todas las maldiciones del pacto. ¿Por qué razón? Porque el pecado los haría ir a las tierras extranjeras, a la tierra de sus enemigos, y perderían la tierra que Dios le dio en posesión. ¿Ok? Y ahora mira lo que dice Deuteronomio, capítulo número 30, versículo 2. Dice Moisés, y te convirtieres, es decir, y sucederá cuando esto pase, dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios, escucha, y obedeciereis su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto suceda? Versículo número 5 y 6. Versículo número 5 y 6. Atención, esto es la promesa del nuevo pacto ya en el discurso final del antiguo. Escucha lo que dice el profeta Moisés. Dice así, versículos 5 y 6. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Versículo 6, no se lo pierda. Versículo 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Usted está leyendo lo que Moisés está diciendo aquí? Moisés está diciendo que es decir, como parte de su discurso final del antiguo pacto, Moisés está diciendo que cuando el pueblo de Israel experimente la maldición de haber fallado en el cumplimiento del antiguo pacto, Dios los hará regresar, los restituirá, y como parte del nuevo pacto y como parte de su promesa, Dios les va a circuncidar el corazón. Y yo les hago una preguntita. ¿Y esto dónde se cumplió? ¿Y esto cuándo se cumplió? Por favor, abra su Biblia en Colosenses capítulo número 2. Colosenses capítulo número 2. Colosenses capítulo número 2. ¿Ok? Vamos a leer juntos Colosenses capítulo número 2. ¿Ok? Y vamos a leer, por favor, Colosenses capítulo número 2, versículo número 9 en adelante. Colosenses capítulo número 2, versículo 9 en adelante. La escritura dice así, escucha esto. Porque en él, hablando de Cristo, Colosenses 2, versículo 9 en adelante, hablando de Jesucristo, Colosenses dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10, y vosotros estáis completos en él. La misma palabra que quiere decir plenitud arriba, como verbo se aplica ahora aquí en el versículo número 10. Es la misma palabra, pleroma, pleromata, es la misma palabra.
Dice, y vosotros estáis completos en él. Es decir, vosotros habéis alcanzado la plenitud en Cristo. Y dice así, que es la cabeza de todo principado y potestad. Atención, porque esos principados y potestades en este contexto no son buenos. Y ya usted se va a dar cuenta cómo lo sabemos. Versículo número 11. Dice así, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Dice, después de la coma, escucha, ¿de qué se trata esa circuncisión? A ver, vamos a hacer una pausa aquí. A ver, una pregunta. ¿Qué cosa era la circuncisión que se hacía con mano? La circuncisión hecha a mano despoja el miembro genital masculino del exceso de carne. Voy a repetirlo. La circuncisión hecha a mano despoja al miembro genital masculino de la carne. Ahora escucha lo que significa la circuncisión que no es hecha con mano. ¿De qué despoja? Escucha esto. Versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Al echar, al despojar de vosotros el cuerpo de carne, el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Cuándo sucedió eso? Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Ok? Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Señoras y señores, teología paulina 100%. Cuando Dios perdona el pecado por medio de la fe en Cristo y en el momento del bautismo, Dios resucita a una nueva criatura que ha sido despojada del poder del cuerpo de pecado, y ese despojo es lo que significa la circuncisión hecha no con mano. Porque si la circuncisión hecha a mano despoja el miembro genital masculino de la carne, la circuncisión hecha no con mano despoja del poder del cuerpo de pecado a aquel que muere y resucita en el bautismo juntamente con Cristo. Y eso es lo que dice Pablo sobre el perdón de los pecados. Escucha esto. El perdón de los pecados no ocurre en una corte de juicio forense externa a la medida de una corte romana medieval. El perdón de los pecados ocurre cuando por la fe en Cristo Jesús el ser humano experimenta la muerte junto con Cristo y la resurrección de la muerte por medio del Espíritu que circuncida el corazón para que el cuerpo carnal pierda el poder sobre él y Jesucristo viva su vida en el resucitado. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice Pablo. Eso no es teología medieval, eso es lo que dice Pablo, y Pablo es el autor de esa teología. No es ningún teólogo medieval, es Pablo el que dice eso. Atención con eso, es Pablo. Y eso es muy importante. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 2. Entonces, ¿por qué razón Pablo piensa que un incircunciso en la carne puede cumplir completamente la ley? Porque fue circuncidado por el Espíritu, despojando el cuerpo de carne de su vida, haciendo que el cuerpo de carne pierda su poder para que ya no viva conforme a la carne, sino por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo piensa. Por eso en el capítulo número 2, versículo 28, versículo 27, versículo 26, Pablo considera como una posibilidad el que exista un incircunciso en la carne que sea circuncidado en el corazón
que termine guardando perfectamente la ley. Ese es Pablo, señores, ese es Pablo. ¿Se da cuenta? Y si usted todavía no cree lo que estamos diciendo, le voy a pedir, por favor, amablemente, que vaya conmigo al capítulo 8. Capítulo 8, vaya conmigo al capítulo número 8. Y vamos a regresar al capítulo 2. Vamos al capítulo número 8. Romanos capítulo 8. Escucha esto. Recuerda que la circuncisión que hace el Espíritu, la hace donde el perdón de los pecados significa una muerte y resurrección, en donde esa muerte y resurrección obra el despojamiento de mi cuerpo de carne, donde esa circuncisión hecha por medio de Cristo en el corazón hace que el cuerpo carnal pierda su poder sobre mí, para que mi cuerpo sea resucitado y habite Cristo por medio de su Espíritu en mí. ¿Recuerda eso? Eso es Colosenses capítulo 2, versículo 11 al versículo 13. Bueno, mira lo que Pablo dice en exactamente las mismas palabras en Romanos capítulo 8. Mira lo que Pablo dice. Atención, Romanos capítulo número 8, versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, resucitará, hará vivo vuestro cuerpo mortal por su espíritu que mora en vosotros. ¿Para qué? Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu que ha circuncidado el corazón, resucitando el cuerpo carnal e invistiéndolo de su poder, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pregunto, para Pablo, ¿es posible que el Espíritu que circuncida el corazón nos haga matar las obras de la carne para que guardemos completamente la ley? Absolutamente sí. Ese es Pablo, señores. Ese es Pablo. Y escuchen lo que dice Pablo entonces en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Terminamos con esto. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Terminamos el capítulo 2 y entramos al 3. Escucha esto. No es judío entonces el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. ¿Te das cuenta? En espíritu. ¿Ve? En espíritu. Y dice, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Muy bien. Entonces vamos ahora sí, al capítulo número 3. Y solamente, como ya no tenemos mucho tiempo, ¿ok? Para dejar un espacio de por lo menos unos 20 minutos de preguntas y respuestas, vamos a tomar solamente 10 minutos más para iniciar el capítulo número 3 de Romanos. Así que voy a pedir que por favor a nuestro hermano Mauricio, si es tan amable, el hermano Mauricio pueda por favor proyectar nuestra presentación. Por favor, vamos a nuestra presentación. ¿Cuál es la verdad bíblica? Diapositiva número 12. Hermano Mauricio, por favor. ¿Cuál es la verdad bíblica? Muy bien. Siguiente, la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia entonces en Romanos capítulo 3 y Romanos capítulo número 5 sobre cuál es la verdad bíblica? A ver, ¿qué dice Romanos capítulo 3 sobre el pecado? Vamos a tomar estos últimos 10 minutos para responder esta pregunta inicial. La vamos a introducir y la vamos a completar el día de mañana con la ayuda de Dios. Por favor, siguiente diapositiva. Escucha esto. Escucha este argumento. Mira esto. A ver. Si existe, escucha esto, si existe un lugar apropiado en toda la Biblia, si se quisiese introducir la noción de un supuesto pecado original que de manera universal nos condene ante Dios, ese lugar no sería otro, sería precisamente Romanos 3 al 5. ¿Por qué? ¿Por qué el mejor lugar de toda la Biblia para introducir la noción de pecado original, si esta noción fuese verdaderamente bíblica, sería Romanos 3 al 5? ¿Por qué razón este sería el mejor lugar? Atención, ¿por qué? Miren el segundo punto. Porque la conclusión hacia la cual desde el capítulo número 1 Pablo se desplaza es esta. La conclusión de la argumentación del capítulo 1 al 3, la conclusión de este argumento es Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20. ¿Qué dice esa conclusión? La conclusión dice así. Pero sabemos, esta es la conclusión, pero sabemos, ¿ok? Sabemos que todo lo que la ley dice
lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que escuchen lo que les voy a decir. Pablo, en Romanos capítulo 1 hasta el capítulo número 3, versículos 19 al 20, Pablo intenta convencer tanto a su audiencia gentil como a su audiencia judía. Ambos grupos creen en Jesús como el Mesías, ambos grupos son cristianos, ambos grupos creen en Cristo como el Mesías, pero algunos seguidores de Cristo, algunos cristianos provienen de la gentilidad y otros provienen del judaísmo. Entonces Pablo les habla a los dos grupos. Entonces lo que Pablo intenta hacer en Romanos capítulo 1 hasta el capítulo número 3, versículos 19 al 20, es convencer a su audiencia, tanto su audiencia gentil cristiana como su audiencia judío cristiana, de que ambos grupos, tanto los gentiles como Israel, están bajo el juicio de Dios porque todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Y aquí va la pregunta. Si Pablo quiere convencer a su audiencia de que todos han pecado y todos están bajo el juicio de Dios, ¿no hubiese sido ideal que Pablo se le ocurriera decir que el ser humano nació del todo en pecado, como enseñaban los fariseos en Juan capítulo número 9, versículo 34? ¿No hubiese sido el mejor lugar del mundo para decir que el ser humano nace del todo en pecado si Pablo era anteriormente un fariseo? ¿No hubiese sido ese el mejor lugar para decirlo? Pero Pablo no lo dice. Pablo no dice eso. ¿Qué dice Pablo? Vamos a leer qué dice Pablo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué dice Pablo? Vamos a ver lo que dice Pablo. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Y pregunto, ¿por qué Pablo hace esa pregunta? Porque en el capítulo anterior Pablo dijo que la circuncisión genuina no es la que se hace en la carne con la mano. La circuncisión genuina es la que hace el espíritu en el corazón. Entonces, si la circuncisión genuina es la que hace el espíritu al corazón, ¿qué entonces es de los judíos? ¿Cuál era la ventaja de ser circuncidado? Porque Dios dio la circuncisión entonces. Entonces, por eso Pablo pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo entonces comienza a decir de qué aprovecha. Y Pablo dice, en primer lugar, pero curiosamente Pablo nunca dice en segundo lugar, sino hasta que vuelve a retomar este tema en Romanos capítulo 9. ¿Ok? Pero vamos a ver el primer argumento que él ofrece. Número 1, dice, mucho en todas maneras. Primero, ¿ok? Ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Escucha lo que Pablo dice. Pablo dice que a los judíos, a la circuncisión, Dios le confió la palabra de Dios. La palabra que utiliza el apóstol Pablo es logia. Quiere decir que Pablo está pensando que Dios le confió al pueblo de Israel los oráculos divinos para comunicarlos e interpretarlos y hacerlos conocidos a las naciones paganas, porque los paganos no tenían palabra de Dios, tenían oráculos en sus templos. ¿Te das cuenta? Y Pablo utiliza la palabra oráculos para decir que el propósito de Israel era recibir el oráculo de Dios para darlo, interpretarlo y hacerlo conocido a los paganos. Porque esa fue la razón por la cual Dios llamó a Abraham. Dios llamó a Abraham para bendecir al mundo en él, para que el mundo sea bendecido por medio de la descendencia de Abraham. Eso es lo que dice Pablo, eso es lo que piensa Pablo. Y entonces, escucha esto, atención con esto, señoras y señores, porque ahora se pone bueno. Escucha lo que dice aquí. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Escucha, la palabra incredulidad e incrédulos es una muy mala traducción, pero muy mala. Yo les voy a decir por qué.
Porque miren lo que dice el pasaje. El pasaje dice así: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Escucha, la palabra fidelidad en el versículo número 3 es exactamente la misma palabra, pero sin la partícula privativa alfa, que es la partícula que convierte a una palabra positiva, la convierte en negativa, como por ejemplo, escucha esto. Si yo digo, por ejemplo, la palabra pistis, la palabra fidelidad o la palabra fe, es en el griego pistis, pero a mí se me ocurre decir apistis, entonces la palabra fe o fidelidad se transforma en infidelidad o en incredulidad, ¿ok? Por la partícula privativa alfa, que quiere decir que la palabra positiva se transforma en negativa. Entonces mira esto, la pregunta es a los traductores de la Reina Valera del 60, ¿por qué razón traducen fidelidad en el versículo número 3 cuando se refiere a Dios, fidelidad de Dios, pero traducen incredulidad, es decir, falta de fe, en el mismo versículo en donde la misma palabra se utiliza, pero en negativo? Señores, si traduces en positivo la palabra fidelidad de Dios, aplicándola al pueblo, tampoco, entonces no significa incredulidad, significa infidelidad. Eso es lo que debiéramos traducir. Entonces, el versículo 3 debería leerse así: pues que si algunos de ellos han sido infieles, su infidelidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que dice el apóstol. Entonces, la pregunta es, a ver, una preguntita. A ver, vamos a leerlo de nuevo. De nuevo, versículo número 3. Pues que si algunos de ellos han sido infieles, ¿qué significa eso? Significa que a pesar de que Dios escogió, llamó al pueblo de Israel, solamente unos pocos aceptaron al Mesías Jesús. Entonces, si unos pocos aceptaron al Mesías Jesús, ¿qué pasó con el resto? Por eso Pablo pregunta, a ver, si algunos de ellos han sido infieles, si algunos de ellos han sido infieles, la infidelidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Te hago una pregunta. ¿De qué se trata el argumento? ¿De qué se trata el argumento? El argumento se trata acerca de si Dios es suficientemente fiel o no en el contexto de la falta de fidelidad de Israel. En otras palabras, ¿será que Dios seguirá siendo fiel a pesar de la infidelidad de Israel? ¿Será que Dios seguirá siendo fiel a su pacto, a sus promesas, a pesar de que Israel fue infiel al pacto? Eso es lo que la pregunta está intentando responder. Eso es lo que Pablo está planteando. Oh, y como se trata acerca de Dios, como el argumento se trata acerca del carácter de Dios, como el argumento se trata acerca de Dios, si es fiel o no lo es, entonces Pablo cita el Salmo 51, versículo 4. Sí, señores, Pablo conoce el Salmo 51, pero jamás lo va a citar para mostrar que el hombre nace como pecado, que el hombre es pecado, que el hombre es un miserable condenado a la ira por nacer en pecado. Jamás, jamás Pablo va a hacer eso. Pablo va a citar el Salmo 51 para hablar de Dios, para hablar acerca de la fidelidad de Dios. Y Pablo cita el Salmo 51, versículo 4, en el versículo 4 de Romanos capítulo 3, para decir estas palabras. Escucha esto. A ver, ¿cuál era la pregunta del capítulo 3? Que si la infidelidad de Israel y la infidelidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En otras palabras, si Israel falló, Dios también va a fallar. Y hablando acerca de Dios
y hablando acerca del carácter de Dios, hablando acerca de la fidelidad de Dios, Pablo cita el Salmo 51, versículo 4, para hablar de Dios en estas palabras. Pablo dice así: de ninguna manera, en otras palabras, no, Señor, Dios no va a dejar de ser fiel. No, Señor, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz. Una pregunta. Esa palabra veraz, ¿a qué palabra es equivalente? Muy bien, estamos de vuelta para terminar. Estamos de vuelta para terminar. Ya nos vamos a despedir. Disculpen las interrupciones que hemos sufrido en esta mañana. Muy bien, ¿me pueden escuchar, verdad? ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a la presentación, que vamos a terminar de leer ese último versículo número 4 de Romanos capítulo número 3. Versículo 4 de Romanos capítulo número 3. Dice así el apóstol. Mira lo que dice así: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz. Esa veraz significa fiel. Sea Dios fiel, sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso. Ese mentiroso significa infiel, ¿ok? De acuerdo al contexto. Y ahora mira lo que dice: como está escrito. Señoras y señores, Pablo cita el Salmo 51. Mira cómo lo cita. Escucha esto: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Déjame una pregunta. De acuerdo con el versículo 4 de Romanos capítulo número 3, de acuerdo con el versículo número 4 del Salmo 51, ¿quién está siendo juzgado en esta ocasión? ¿Quién está siendo juzgado? ¿A quién se le está haciendo juicio en esta ocasión? ¿Quién es el sujeto de juicio? ¿Quién es la persona que está siendo juzgada en el versículo número 4 de Romanos 3? Y en el versículo número 4 del Salmo 51. ¿Quién es el que está siendo juzgado? Dios. Dios es el que está siendo juzgado. Es Dios el que debe mostrar en juicio que Él siempre ha sido fiel. ¿Se da cuenta de eso? Y si usted no lo cree, acompáñeme al Salmo 51. Acompáñeme al Salmo 51. Salmo número 51. Salmo número 51. Acompáñeme, por favor, rápidamente. Salmo 51, y vamos a leer el versículo 3 y 4. Escucha esto. Salmo capítulo 51, o Salmo número 51, mejor dicho. Salmo número 51, y vamos a leer el versículo número 3 y 4. Escucha esto. Mira lo que dice el profeta y el salmista David. Mira lo que dice. Escucha esto. Dice así: porque yo reconozco mis rebeliones. Salmo 51, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Algunos dicen, ¿te das cuenta, hermano Manuel? Eso significa que el pecado es parte de la experiencia de David en todo momento. Y la verdad es que eso es absolutamente falso, pero absolutamente falso. Lo que quiere decir en el hebreo es que como la palabra hebrea arrepentimiento es la palabra hebrea teshuvah, y la palabra hebrea teshuvah significa volverse, significa hacer esto, mira lo que significa hacer, dar la vuelta así.
La palabra arrepentimiento es la palabra hebrea teshuvah. Y la palabra teshuvah quiere decir volverse, dar la vuelta a Dios. Lo que David está diciendo es que lo que él tiene adelante es, y lo reconoce, el pecado, pero que él reconoce que necesita dar la vuelta, necesita volverse para apartar su mirada del pecado y regresar a Dios. Eso es lo que David está diciendo. Pero David no está hablando de un pecado ontológico que constituye la naturaleza humana. Por favor, eso es pura filosofía griega. Eso es absolutamente ajeno a la Biblia. El salmista David lo que está diciendo es que él necesita volverse del pecado, es decir, de darle el frente al pecado y darle ahora el frente a Dios al experimentar el regreso, al experimentar la vuelta, porque cuando se vuelva tendrá a Dios de frente y el pecado lo habrá dejado atrás. Eso es lo que dice el salmista. ¿Se da cuenta? Entonces mira lo que dice ahora el versículo número 4. Dice así: contra ti solo he pecado. Y ahora mira lo que dice David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu juicio, o en tu palabra, perdón, y tenido por puro en tu juicio. Una pregunta: ¿de quién está hablando David aquí cuando dice, Señor, yo he pecado? Es verdad, yo lo reconozco, y yo, Señor, he pecado contra ti, para que tú seas tenido por justo en tu palabra y seas tenido por puro, o seas tenido por victorioso en tu juicio. Una pregunta: ¿de quién está hablando David aquí? De Dios. ¿Quién está siendo juzgado? Es Dios. ¿Por qué razón Dios está siendo juzgado? Vamos a Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo número 3, versículo 3. A ver, ¿de qué se trata la pregunta? ¿De qué se trata la pregunta? ¿Se trata de la pregunta acerca de la fidelidad del hombre? ¿O cuál es el carácter que está en duda? ¿Cuál es el carácter que tiene que ser mostrado como fiel? ¿De quién? Versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido infieles, su infidelidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿De qué fidelidad está hablando el texto? ¿De quién se trata? ¿De quién es el juicio? ¿Quién está siendo juzgado? ¿Cuál es el carácter que ha sido puesto en duda? ¿Cuál es el carácter y reputación que debe ser vindicado? ¿Cuál es el carácter que debe someterse a juicio? ¿Cuál es el carácter que debe mostrarse en el juicio como fiel o como infiel? ¿De quién es ese carácter? De Dios. Dios está siendo juzgado. Y cuando Pablo cita el Salmo 51, lo cita para mostrar que nosotros como seres humanos, al pecar contra Dios, hemos puesto a Dios en un gran aprieto, en un gran problema. Y es que Dios tiene que mostrar cómo es capaz de llevarnos al reino de los cielos a pesar de que nosotros hemos cometido pecado. ¿Cómo es que Dios puede perdonar siendo nosotros culpables? ¿Cómo es que Dios puede deshacer el pecado del hombre a pesar de que nosotros lo hemos cometido? Dios muestra eso en su juicio. Dios lleva a cabo un juicio, y el juicio de Dios lo hace y sucede y se ejecuta para que en el juicio Dios manifieste su justicia, manifieste su fidelidad, para que en el día del juicio todo el cielo, los habitantes de los mundos no caídos y los ángeles fieles puedan postrarse delante de Dios de rodillas y decir: verdaderamente justos y buenos son tus juicios, Señor, que reina por los siglos de los siglos. Porque el Dios de la Biblia ha querido dar juicio de sí mismo. El Dios de la Biblia ha querido dar explicación de su carácter. El Dios de la Biblia ha querido rendir cuenta. ¿Pero delante de quién? Si Dios es Dios y por encima de él no hay nadie. Él ha querido rendir cuentas al universo, para que el universo confíe y confirme que él verdaderamente es justo y que no hay ninguna implicación de Dios en el problema del pecado, que el pecado no tiene excusa, y en el día del juicio se verá que quienes hayan caído en el pecado y hayan permanecido en él fueron hechos así porque odiaron a Dios, a pesar de que Dios lo único que hizo desde el principio de la creación fue amar y amar y amar y seguir amando. En el día del juicio se verá que Dios siempre ha sido fiel y el pecado nunca tuvo razón de ser.
De eso se trata el juicio, de eso se trata Romanos capítulo número 3. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que trata Romanos capítulo número 3? Dios está siendo juzgado y en el día del juicio Él mostrará que Él siempre ha sido fiel y que Él no es en nada responsable ni del pecado de Israel, ni del pecado de los gentiles, ni del pecado de la humanidad, porque el pecado no tiene excusa. Por eso Dios puede hacer juicio, por eso Dios puede mostrarlo en juicio, porque el pecado no tiene excusa y su justicia es completamente fiel por el resto de la eternidad, porque siempre lo ha sido y siempre será fiel. Que Dios les bendiga y les guarde.